La montaña frente a mí la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en el nombre de Cristo. Hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hola amados, ¿cómo están? Felices, supongo, de encontrarnos otra vez. De parte nuestra, todo el tiempo estamos deseando a ver cuándo podemos, no solo por este medio, sino poder encontrarnos y vernos. Cómo extrañamos esos abrazos, esos momentos tan lindos de comunión.
Y aún así, este tiempo es una prueba para cada uno de nosotros, una prueba para nosotros como pastores, para ustedes como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios. Indudablemente es una prueba. Y en esa prueba tenemos que salir, todos nosotros tenemos que salir victoriosos. Tenemos que salir habiendo alcanzado el propósito de Dios en nuestras vidas. Que cada momento, que cada circunstancia de la vida sea en nosotros un propósito para que el Señor haga algo nuevo y fantástico. Por eso dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Estamos dispuestos, preparados para vencer toda situación. Y para eso es necesario, obviamente, el tema de estar obedientes al Señor, obedientes a su palabra, a su propósito, obedientes a la esencia del deseo de la voluntad de Dios. A veces nos quedamos en la obediencia específicamente a los puntos que la palabra que nos marca, pero hay una obediencia más profunda que tiene que ver con la esencia misma del Señor. ¿Qué es lo que es el Señor para nosotros? ¿Qué es lo que es el Señor para tu vida? En resumen, la obediencia no es solo cumplir tal o cual cosa, sino que la obediencia es responder al Señor tal cual como Él espera de vos. Hay una palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, y va marcando para nosotros este objetivo. Dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y un poquito más adelante, 2 versículos más, dice: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y para ir dando forma a esto que el Señor nos está marcando y nos está mostrando, miren qué detalle, ¿no es cierto? Miren lo que dice en cuanto a este sentir. Y dice: haya pues en ustedes este sentir que también hubo en el Señor. Imiten al Señor en esto. Y en lo sucesivo empieza a marcar en qué imitar al Señor, ¿no es cierto? Lo primero es no agrandarse. Dice: el cual el cual siendo en forma de Dios, no se agarró a eso, no se aferró a eso, no estimó el ser igual a Dios y se agarró de allí. En primer lugar, entonces, el no agrandarse, el no creerse algo. En segundo lugar, se encuentra que dice que se despojó a sí mismo. Dice: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, en primer lugar, no se creyó que era alguna cosa. En segundo lugar, se despojó a sí mismo, buscando entonces una actitud de humildad. No se puede ser obediente si no se es humilde, porque nadie que se considere superior a otro va a obedecer. Para obedecer es necesaria la humildad. Cuando hay desobediencia, hay soberbia. Cuando hay desobediencia, hay un sentimiento en el que te crees superior al que te está dando la instrucción. En este caso, en el que viene de parte de Dios, dice: haya en ustedes este sentir como fue el del Señor Jesucristo.
ese sentir fue en el que se despojó a sí mismo, no se creyó algo más de lo que era, por el contrario, él se despojó a sí mismo, se humilló, ¿no? Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Para ser obediente hay que humillarse. Para ser un verdadero hijo de Dios, obediente, hay que tener un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre tu vida, de tal forma que puedas entender que Él no te debe a vos, sino que vos le debes a Él. Que el que tiene que inclinar la cabeza sos vos delante de Él y no Él delante tuyo. Y entonces dice que se despojó, se hizo semejante a los hombres, se despojó y se humilló, haciéndose obediente. El tema de la obediencia entonces desencadena de una actitud en la que nos despojamos de nosotros mismos, de una actitud en la que no nos la creemos, de una actitud en la que estamos dispuestos a reconocer que quien nos da la instrucción está por encima de nosotros. Por eso a veces es muy difícil obedecer a los pastores. Si no es tu pastor, no lo vas a obedecer. Al pastor, para obedecerlo hay que reconocerlo como el pastor, como el hombre que Dios ha puesto allí para bendecirte, para cuidarte, para instruirte, para prepararte. Si no hay esa claridad de ver al pastor como alguien que ha sido puesto por Dios, obviamente, al ponerte en un plano de igual a igual, no lo vas a poder obedecer. Aún queriendo, no te resulta obedecer, porque no consideras que proviene de parte de Dios. Así que la obediencia es algo que va a provenir de una actitud de humildad. ¿Cuál es el conflicto que nosotros a veces tenemos para tener esa humildad y poder aceptar de parte de Dios instrucciones que nos están marcando la vida, llevándonos a un lugar en el cual tenemos que decir, bueno, no es lo que quiero yo hacer, pero voy a obedecer? Lo primero es que siempre estamos mirando a los hombres, mujeres, puestos por Dios, y los estamos mirando como hombres y no entendemos que están puestos por Dios. Dice allí en Hebreos, dice, todo sumo sacerdote es tomado de en medio de los hombres, de las personas, y constituido a favor de las personas. Es decir, hay que aceptar que quien ha sido puesto por Dios es una persona, es un hombre, es una mujer, pero ha sido puesto por Dios. No es Dios, es un hombre, es una mujer. Fue puesto por Dios a favor tuyo. Es necesario entonces, para tener un carácter de obediencia, es necesario que nosotros podamos entender que Dios ha puesto a quienes nos dirigen, a quienes nos instruyen, nos enseñan, justamente para edificarnos, para formarnos. Esa obediencia no solo está dirigida hacia el hombre que Dios ha puesto delante tuyo, sino también está puesta específicamente en obedecer a Dios. Ahora, cuando queremos obedecer a Dios, muchas veces obedecemos al ojo, ¿no es cierto? Acá le decía en ese otro pasaje, decía, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solo como en mi presencia, sino ahora que no estoy presente, ¿no es cierto? El premio de Dios vendrá sobre tu vida cuando hay obediencia. Y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese premio de Dios está relacionado con la obediencia. Eso del reconocimiento de Dios, eso de que Dios te levante, te dé un lugar, te tenga en consideración para su propósito, tiene que ver con la obediencia. Si no hay obediencia, Dios no va a depositar en vos absolutamente nada. Entonces, hay 3 pasos para tener en cuenta para llegar a ese momento de bendición de Dios. En primer lugar, no creerse más de lo que uno es. Hay otra palabra que dice de no
que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. O sea, no seamos agrandados, no nos creamos que somos tanto. De esa forma, nuestro espíritu no se hincha, no se pone, no se exterioriza tanto y nos permite aceptar en obediencia la instrucción. En segundo lugar, es buscar la humildad. No la humildad hipócrita para que otros lo vean, sino la humildad de reconocer nuestra necesidad. De reconocer que Dios tiene sobre nosotros un lugar mucho más alto. Y en tercer lugar, hay que obedecer en todo. No solo en lo que nos conviene, no solo en aquello que nos parece, sino en todo. Obedecer es obedecer. Cuando empezamos, bueno, esto sí, esto no, ya no es obediencia. Cuando decimos, bueno, esto me parece y esto no me parece, cuando esto no me conviene, entonces eso ya no es obediencia. Obediencia para que Dios te observe, para que Dios te tenga en cuenta, es una obediencia sin condiciones, sin que nosotros no estemos allí negociando, a ver, esto sí, esto no, acá obedezco, acá no obedezco, sino obedezco al Señor. Lo obedezco porque lo amo, lo obedezco porque Él dio su vida por mí, lo obedezco porque es lo mejor que me puede pasar en la vida, lo obedezco porque es tan importante para mí que vale la pena obedecerlo. Amados, el obedecer trae bendición siempre. Y haya en la vida de todos ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no se agarró de eso, no se aferró de eso, sino que tomando la forma de hombre se hizo obediente y se humilló a sí mismo de tal manera que terminó en una cruz obedeciendo. Y por eso Dios, por esa gran obediencia, lo exaltó por encima de todo el mundo. Que el Señor les bendiga. Que el Señor te acompañe con esta palabra. Que ponga en tu vida ese sentir que hubo también en el Señor Jesús. Y que estés pleno, lleno de gracia. De tal forma entonces que Dios pueda mirarte y decir, en Él voy a depositar mi propósito. Que el Señor les bendiga a todos. Que la paz del Señor, que la comunión del Espíritu Santo, que el amor de Dios, que su misericordia llene la vida de todos ustedes de esa inmensa y generosa gracia, que repose sobre ustedes esta bendición. Salúdense todos a través de mensajes, con mucho afecto, teniendo siempre en cuenta a aquellos más necesitados. Que Dios te bendiga.